Buenas tardes. Vamos a continuar el día de hoy con el tema de configuración. Hasta ahora hemos visto el tema de planimetría en el primer parcial, ¿sí? Que se refería a la proyección de puntos a un plano horizontal, despreciando los desniveles o las alturas. Posteriormente, a inicios del segundo parcial, vimos el tema de altimetría, que se refería a el desnivel que hay entre los puntos y algún plano de referencia, siendo el más común de ellos el nivel medio del mar. Ahora vamos a continuar con el tema de configuración. ¿Sí? Configuración se refiere a planimetría y altimetría simultáneas. Dice, los levantamientos orográficos o de configuración se realizan para determinar la orografía o relieve de la superficie de la Tierra y para identificar los accidentes topográficos naturales y artificiales que hay en ella. Los planos topográficos de configuración son elaborados y utilizados en la ingeniería civil para determinar la construcción más conveniente y económica de carreteras, vías férreas, puentes, edificios, etc. Entonces, la configuración, al ser planimetría y altimetría simultánea, quiere decir que me ubica tanto la ubicación de los puntos en un plano horizontal con ejes XY como su altura. Generalmente este tipo de levantamientos de configuración se utilizan para conocer el relieve o la forma del terreno. En el tema de nivelación de perfil, habíamos hablado de conocer el relieve del terreno en cuanto a un eje o a una línea marcada en el mismo terreno. ¿Sí? Al momento de estar hablando del tema de configuración, ya nos referimos a un área completa, no solo una línea. ¿Sí? ¿Qué es lo que buscamos cuando hablamos de relieve del terreno? Bueno, queremos saber cuáles son las partes más altas de un terreno, las partes más bajas, qué pendiente pudiera tener el terreno, qué forma pudiera tener el terreno. ¿Sí? Todo esto nos sirve como una base, ¿sí? Para poder proyectar sobre él y elaborar proyectos para la construcción de cualquier tipo de proyecto de ingeniería, llámese carreteras, puentes, edificios, alguna vivienda, alguna residencia, cualquier construcción que se vaya a realizar. Siempre partimos de un plano topográfico de configuración. Para configuración vamos a estar hablando de las curvas de nivel. ¿Qué quieren decir curvas de nivel? Supongamos, observando estas imágenes, supongamos que yo quiero hacer la representación del relieve en un plano en 2 dimensiones. Entonces, estas líneas, que vamos a llamar curvas de nivel, más adelante vamos a hablar más a fondo de ello, representan el relieve. Por ejemplo, ustedes tienen que ser capaces de que si yo les entrego un plano con curvas de nivel, ustedes al ver las curvas, al ver las formas que tenga en dichas curvas, ustedes se tienen que estar imaginando este paisaje o este relieve del terreno. Igual, si ustedes conocen el relieve de un terreno, pues serían capaces de entender o saber cómo se irían, cómo se van a dibujar las curvas de nivel. Entonces vamos a pasar a esa parte de curvas de nivel. ¿Qué son las curvas de nivel? Dice, la representación del terreno con todas sus formas y accidentes, tanto en su posición en un plano horizontal como en sus alturas, se logra simultáneamente mediante las curvas de nivel. ¿Sí? Estas curvas se utilizan para representar en planta y elevación al mismo tiempo la forma o configuración del terreno, que también se llama relieve. Para que sea más objetiva la representación del relieve, el espaciamiento de las curvas debe ser constante dependiendo del objeto del trabajo. Se pueden espaciar las curvas a cada metro, a cada medio metro o a cada 5, 10 o 20 metros. Entonces, no hay mejor forma de representar un relieve en un plano de 2 dimensiones que utilizando las curvas de nivel. Si observamos la imagen que tenemos aquí del lado derecho, podemos ver que tenemos, por ejemplo, una zona montañosa. Si a mí me pidieran expresarlo o dibujarlo con curvas de nivel, pues básicamente sería como si yo hiciera cortes a cada cierta altura, cada cierta cota.
Por ejemplo, supongamos que vamos a hacer cortes a cada 100 metros de altura. Tenemos de este lado la cota 800, la cota 700, la cota 600, la cota 500. Es como si hiciéramos un corte en cada una de estas alturas, ¿sí? Y lo que se va a dibujar en cada corte sería el perímetro de lo que viene siendo esta zona montañosa. Por ejemplo, en la cota 800 o en el corte correspondiente a la cota 800, únicamente veríamos el perímetro de esta punta alta de la primera montaña. Después, para el corte en la zona 700, veríamos ahora un perímetro mayor, incluso ya alcanzaría a cubrir la montaña del otro lado, ¿sí? Ya aparecerían dos curvas de nivel en ese corte de la cota 700, después cota 600, vamos hacia abajo, ya iría el perímetro apareciendo de forma más extensa, cota 600, cota 500, así sucesivamente, y vamos a ir remarcando el perímetro de la zona montañosa para finalmente terminar con una imagen como lo tenemos aquí, que en la imagen dice mapa topográfico y se expresa esas manchas o esas líneas, curvas de nivel, ¿sí? Que van acompañadas de la cota, un numerito que va a ir en cada curva que se refiere al nivel, altura o cota que tenga cada una de esas curvas de nivel, y ustedes sean capaces de, al momento de ver este plano y ver las curvas de nivel, bueno, sabemos que aquí se está hablando de dos zonas montañosas, ¿sí? Que van subiendo en esta dirección hacia la parte central de ambos círculos. Siempre que estemos hablando de curvas de nivel, la representación de estas es a cada cierta distancia, tiene que ser una distancia constante, me refiero a la altura o cotas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí están a cada 100, si el terreno no tiene mucho desnivel, pues pueden ser a lo mejor a cada 20 metros, a cada 10 metros, si es un terreno casi plano, bueno, incluso podría ser a cada metro, a cada medio metro, etcétera. Entonces, en resumen, las curvas de nivel vendrían siendo líneas que unen puntos que tienen una misma altura o una misma cota. Las curvas de nivel constituyen el mejor método para representar gráfica y cuantitativamente prominencias, depresiones y ondulaciones de la superficie del terreno en una hoja bidimensional. ¿De acuerdo? Entonces no hay mejor método hasta la fecha para representar el relieve de un terreno en una hoja bidimensional que con curvas de nivel. Vamos a pasar a otro ejemplo, ¿sí? Supongamos que tenemos esta zona montañosa, ¿de acuerdo? Y es como si hiciéramos los cortes, ¿sí? A cada cierta altura. En este caso tenemos cota 880, 860, 840, 820. Son cortes a cada 20 metros. ¿Sí? Entonces, si hiciéramos los cortes y los separáramos en esta imagen, aquí del lado derecho, veríamos, ¿sí? Lo que se va a ir a representar. Si esto nosotros lo dibujamos en una hoja, ¿sí? Veríamos, en este caso se está representando con diferentes colores, ¿sí? Referenciados a su cota o altura, y veríamos todas las curvas de nivel. Al momento de ver esta imagen, bueno, ya nos imaginamos que es una zona montañosa, ¿sí? Y para tener el plano o mapa topográfico completo, bueno, se agregaría, además de las curvas de nivel con su cota, bueno, datos como por dónde pasa una carretera, si hay alguna localidad, algún río, etcétera. Vamos ahora a hablar de las características de las curvas de nivel, ¿sí? Las curvas de nivel tienen que cumplir con estas características para que sean correctas. Número 1, toda curva se cierra sobre sí misma, ya sea dentro de la zona considerada o fuera de ella. Entonces, para explicar esta parte de las características de las curvas de nivel, vamos a ejemplificar. Supongamos que me pidieran hacer el levantamiento topográfico de un terreno, ¿sí? Un terreno cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un terreno de 4 lados, ¿sí? Tendríamos que tener bien identificados sus vértices, ¿ok? Esos vértices, bueno, tendrían que contener sus coordenadas X, Y, ¿sí? Pero si me están pidiendo un plano o un levantamiento topográfico de configuración, además de sus coordenadas X, Y, tendría que estar hablando también de
su coordenada Z o su altura, ¿sí? Supongamos que este terreno tuviera aquí a lo mejor una carretera de acceso, ¿sí? Supongamos que el acceso del terreno fuera aquí y aquí estuviera un portón, ¿sí? Entonces las curvas de nivel aparecerían dentro del terreno y me demostrarían cómo está su relieve. Supongamos que tuviéramos las curvas de nivel, los voy a poner en color rojo para que sobresalgan. Tendríamos aquí, supongamos, la cota 500, 501, supongamos que esta fuera la 502, 503, 504, y aquí vuelve a bajar, 501, la 500, ¿sí? Entonces, en el primer punto me decía, toda curva de nivel se cierra sobre sí misma, ya sea adentro de la zona considerada o fuera de ella, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, supongamos me pidieron hacer el levantamiento topográfico de este terreno. Yo únicamente voy a trabajar, ¿sí?, dentro del área del terreno, ¿sí? Yo no hice el levantamiento de información fuera de ella. Entonces me dice, todas las curvas de nivel se cierran sobre sí mismas, ¿sí? Todas las curvas de nivel se cierran sobre sí mismas, como es el caso de la curva de nivel 504, la 503, la 502. Observan, es una curva cerrada, da la vuelta, cierra sobre sí misma, ¿sí? Por ejemplo, las curvas de nivel 501, vemos que son unas líneas que no se cierran, que no terminan por unirse. La cota 500 también, pero no quiere decir que estas curvas no se unan. Todas las curvas se unen en algún punto, todas las curvas se cierran. Aquí no aparecen cerradas porque yo no levanté más información de la parte de los lados del terreno. Si yo hubiera levantado más información, probablemente la curva 501 podría venir por aquí y a cerrar de este lado. La curva 500 también podría venir por acá y vendría a cerrar de este lado. Seguimos con el punto número 2. Dice, no puede una curva dividirse ni ramificarse. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que tenemos un levantamiento de curvas de nivel. La curva 500, 501, 502, 503, 504. Supongamos la curva 500 no se puede dividir y ramificar en más curvas 500, ¿sí? Esto no puede pasar, ¿sí? No se pueden ramificar, no se pueden dividir. La curva 500 es una curva única, no se puede ramificar. Bien, lo que puede pasar, ¿sí?, es que yo me encuentre varias curvas de nivel con la misma cota, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor por aquí podría pasar también la curva 500, ¿sí? Puede ser que sea esta misma curva de nivel, solo que venía y se unía a lo mejor de este lado, o puede ser que sea otra curva de nivel 500, ¿sí?, que se una aquí también, ¿sí? Puede haber varias curvas 500, pero no se pueden ramificar ni dividir, es una curva única. Siguiente punto, no se pueden fundir o fusionar dos o más curvas en una sola. Es un caso similar al punto anterior, ¿sí? Si yo traigo una curva de nivel, supongamos que aquí viene la curva de nivel 505 y aquí traigo otra curva de nivel 505, esta no puede venir aquí a unirse y que venga acá otra curva de nivel 505 y que se quiera unir también. No puede pasar esto. Como les mencioné, las curvas de nivel son curvas únicas, ¿sí?, que no se pueden dividir ni ramificar y tampoco se pueden fusionar o unir varias curvas en una sola. Siguiente punto, número 4. Si en algún lugar se cruzan, indicarán una cueva o saliente en volado. ¿Qué quiere decir esto? Es muy raro que las curvas de nivel se lleguen a cruzar. Supongamos que aquí viniera la curva de nivel 505, ¿sí?, y luego hiciera esto,
y luego se regresara, ¿sí? 505. Entonces, esto es muy raro que llegase a pasar, ¿sí? Si llega a suceder esta cuestión, pues quiere decir que toda esta área viene siendo una especie de volado, ¿sí? O un saliente, una especie de techo, ¿sí? Que quedó la curva 505, que es la curva que tiene la cota mayor, más alto está el terreno aquí, pero por abajo hay un hueco, porque por ahí pasaba la curva 504. Aquí hay una diferencia de 1 metro de altura. Siguiente punto, número 5. En una zona de pendiente uniforme quedarán las curvas equidistantes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando hablamos de curvas de nivel, estamos hablando de un plano con sus coordenadas X, Y, ¿sí? Y la Z vendría representada por las cotas, ¿sí? De cada una de las curvas de nivel. ¿De acuerdo? Entonces, si las curvas están equidistantes, es decir, si la distancia que hay de una curva a otra, supongamos que aquí hubiera 10 metros de distancia horizontal, es distancia que yo puedo caminar. En 10 metros me elevé de la 500 a la 501, 1 metro, ¿sí? Y supongamos que aquí de esta curva a esta curva hay otra vez 10 metros, de esta curva a esta curva hay otra vez 10 metros, de esta curva a esta curva otra vez tenemos 10 metros, pues quiere decir que las curvas están equidistantes. Cada una de las curvas de nivel están a cada cierta distancia, entonces quiere decir que la pendiente que hay aquí es una pendiente constante. Siempre vamos avanzando 10 metros y bajamos 1 metro, avanzamos 10 metros, bajamos 1 metro, ¿sí? O subimos 1 metro respectivamente, conforme las cotas que digan las curvas de nivel. En este caso, conforme voy hacia el sur, estoy subiendo 1 metro cada 10 metros de distancia que yo camino, cada 10 metros horizontales. Siguiente punto, número 6. Si las curvas están muy separadas, será porque hay una pendiente suave. Si las curvas están muy cercanas, la pendiente es fuerte, y si llegan a quedar superpuestas, indicarán un corte vertical. Entonces, para este punto, supongamos que las curvas de nivel están muy separadas unas de otras. Tenemos la cota 500, 501, ¿sí? Supongamos que la 502 estuviera acá más separada, y luego tenemos la 503 también más separada. Entonces, ¿qué está pasando aquí? De la curva 500 a la 501, supongamos que aquí tenemos una distancia horizontal, otra vez, 10 metros, ¿sí? Pero de la 501 a la 502, supongamos que la distancia horizontal ya es más, supongamos que aquí tenemos 30 metros, y luego de la 502 a la 503, no sé, a lo mejor aquí hay 50 metros, ¿sí? De distancia horizontal, distancia que yo puedo caminar, ¿sí? Entonces quiere decir que en 10 metros yo subí 1 metro de desnivel, y luego en 30 metros subí otro metro, en 50 metros subí otro metro. Entonces quiere decir que esta pendiente es una pendiente suave. Conforme esta distancia horizontal sea mayor, quiere decir que la pendiente va haciéndose más suave. Ahora bien, por el contrario, supongamos que las curvas de nivel estuvieran muy cercanas, es decir, ahí tengo la cota 501, que aquí tuviera la cota 502, y luego aquí bien cerquita la cota 503, aquí cerca también la cota 504, 505, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Regresamos con la distancia horizontal. Yo mido esta distancia horizontal, supongamos que aquí hay 10 metros, ¿sí? Pero de la cota 502 a la 503, supongamos que aquí había 3 metros, y luego de aquí a aquí tenemos nada más 2 metros de distancia horizontal, ¿sí? Supongamos que se mantienen los 2 metros. Entonces, ¿qué está pasando? En 10 metros horizontales aumenté un solo metro vertical, pero después a los 3 metros aumenté otro metro, y luego a los 2 metros aumenté otro metro. Entonces quiere decir que la pendiente se va haciendo más fuerte, ¿sí? Quiere decir que en 10 metros yo aumenté
1 metro, pero después en la siguiente pendiente, ¿sí? Quiere decir que en 3 metros yo aumenté 1 metro también, entonces ya la pendiente es mucho más fuerte que la pendiente que traía atrás. Entonces, conforme las curvas de nivel vayan estando más cerca, quiere decir que la pendiente es más fuerte. Ahora bien, si las curvas de nivel llegaran a quedar superpuestas, ¿qué quiere decir esto? Supongamos, aquí tengo la curva de nivel 502, aquí tengo la curva de nivel 503, pero después se empiezan a amontonar aquí mismo, en este mismo lugar. Tengo la curva de nivel también 504, y aquí mismo, ¿sí? Encima tengo la curva 505, y luego aquí encima también tengo la curva 506. Entonces lo que está pasando aquí es que me topé con un corte vertical, ¿sí? Si aquí yo iba avanzando una distancia horizontal, de curva a curva de nivel, aquí avancé otra distancia horizontal, aquí avancé otra distancia horizontal, pero de la curva de nivel con la cota 503, ¿sí? A la 506 no avancé prácticamente nada, estoy en el mismo lugar. Entonces, es decir, yo es como si fuera subiendo, ¿sí? Como si yo fuera subiendo el terreno, pero luego en un punto determinado subió demasiado. Es decir, es como si el corte vertical se refiere a como si me topara yo con una pared vertical, ¿sí? Voy subiendo una pendiente constante de 500 a 501 a 502, pero después de la 503 a la 506 me topé con ese corte vertical, ¿de acuerdo? Me topé con prácticamente una pared. ¿De cuánto? Bueno, 506 menos 503, traemos 3 metros de elevación en ese corte vertical. Y por último, punto número 7, una serie de curvas cerradas concéntricas indicará un promontorio o una oquedad según las cotas vayan creciendo hacia el centro o decreciendo respectivamente. ¿Qué quiere decir curvas cerradas concéntricas? Bueno, como en el caso de esta imagen, que tengo curvas, ¿sí? Con un mismo centro, curvas que se cierran, pero que todas se refieren a un mismo centro, ¿sí? Quiere decir que aquí hay una prominencia, un promontorio, una elevación hacia el centro, una zona montañosa como lo que tenemos aquí, o bien si la curva, si las cotas de estas curvas de nivel fueran bajando, pues quiere decir que hay una especie de pozo, un hoyo, un hueco aquí en el terreno, ¿sí? A eso se refiere. Es decir, si me encuentro por ejemplo con curvas de nivel, como en esta situación, donde tengo curvas de nivel con la cota, aquí traigo cota 500, 501, 502, 3, 4, 5, ¿sí? Hacia el centro, ¿sí? Va aumentando la cota de las curvas de nivel, es decir, que aquí me encuentro con una zona montañosa. Ahora bien, si por el contrario las curvas de nivel de las cotas 500, 499, 498, 97, 96, 95 van decreciendo, van bajando conforme voy hacia el centro, pues quiere decir que aquí tenemos una especie de pozo o una oquedad, ¿sí? Una vista de perfil. ¿De acuerdo? Ahora, por último, vamos a explicar en qué consiste un levantamiento de configuración. Si a mí me llegaran a pedir un levantamiento de configuración, quiere decir que quieren el levantamiento de un terreno donde yo exprese el relieve del terreno natural mediante curvas de nivel. ¿En qué consiste ese tipo de levantamientos? Pongamos un ejemplo. Supongamos que me piden el levantamiento de un terreno, ¿sí? De 100 metros por 100 metros, ¿sí? 100 metros por 100 metros son 10.000 metros cuadrados, o bien es un levantamiento de un terreno de 1 hectárea, ¿sí?
Entonces, ¿cómo podré yo obtener los datos de las curvas de nivel aquí? Este tipo de levantamientos consiste en generar una malla o una cuadrícula, ¿sí?, con puntos que estén distribuidos a una misma distancia. ¿Sí? Supongamos que voy a colocar puntos distribuidos a cada 20 metros, ¿sí? Es decir, voy a tener puntos aquí distribuidos a cada 20 metros, a cada 20 metros. Yo estaría haciendo una cuadrícula, ¿sí?, de puntos que estén distribuidos a cada 20 metros, ¿sí? En esa cuadrícula, cada uno de estos puntos que está distribuido a cada 20 metros, yo voy a obtener, ¿sí?, sus coordenadas tanto en el eje de las X como en el eje de las Y como en el eje de la Z, ¿sí? En el eje XY estoy determinando la ubicación de esos puntos basándonos en un plano cartesiano con coordenadas en X y Y, y el eje de la Z nos estaría diciendo la altura o la cota que tiene cada uno de estos puntos, ¿sí? Entonces, conociendo la ubicación y la altura o cota de cada uno de los puntos, mediante un procedimiento que vamos a llamar interpolación, yo voy a determinar exactamente en qué lugar, ¿sí?, de esta cuadrícula pasan curvas de nivel. Ya que tenga la ubicación exacta de curvas de nivel de puntos que tengan una misma cota, simplemente esos puntos se tienen que unir, ¿sí?, y se le pone la cota que esté manejando esos puntos, ¿de acuerdo? De esa forma yo podría obtener, ¿sí?, las curvas de nivel dentro de este terreno.